Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, docentes, estudiantes, asistentes de otras entidades académicas y público en general. Mi nombre es Melissa Saldaña y seré la moderadora de esta conferencia. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que en el marco de la Semana de Comunicación 2024 contará con las participaciones de la licenciada Andrea Ruiz Barrios, Naomi Ramírez, Carla Ruiz, Daniel Montoya y su servidora, donde les hablaremos más sobre el tema Observatorio de Medios de la FES Aragón, ONFA, logros y proyectos. Agradecemos su apoyo para aportar a través de sus conocimientos y experiencias información que seguramente servirá para reflexionar sobre la trascendencia de este tema y sus repercusiones en el ámbito económico, político, cultural, entre otros. Les recordamos que para confirmar su asistencia deberán registrarse en los formularios que se compartirán al inicio y al final de cada conferencia. También a todos los asistentes a distancia que requieran realizar alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo a través de la sección de preguntas en la transmisión y las personas asistentes en el auditorio pueden esperar al final de la presentación para hacer sus cuestionamientos a todos los participantes. Procederé ahora a leer una breve síntesis curricular de los participantes. Andrea Ruiz Barrios es licenciada en Comunicación y Periodismo, especialista en Comunicación Interna y Administración Escolar a nivel superior. Ha participado como responsable de la elaboración del reporte de seguimiento para la acreditación de la carrera por el Accesiso 2018 y 2024. También participó en la elaboración del plan de estudios y cuenta con capacitaciones en primeros auxilios, perspectiva de género, inclusión, habilidades directivas, docencia universitaria y producción transmedia. Actualmente es profesora de la materia de métodos de investigación en comunicación y colabora en el ONFA. Naomi Ramírez es estudiante de la licenciatura en Comunicación y Periodismo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, técnica en medios de comunicación por el Colegio Americano de Fotografía, Ansel Adams, y posee una especialización en fotografía y arte contemporáneo por el Centro ADM. Es asistente de investigación en el Observatorio de Medios de la Facultad y se ha desempeñado como estratega de marketing digital y gestora de contenido en Agency Community, así como fotógrafa publicitaria en Minback MX. Nuestra compañera Carla Fernanda Ruiz es administradora por la UAM Iztapalapa. Inició su experiencia laboral en la Defensoría de Derechos Universitarios en la UAM, en donde participó como auxiliar administrativa y llevó a cabo un seguimiento de medios bajo las líneas de investigación violencia por razones de género, comunidad LGBTIQ+, salud mental, discapacidad y derechos humanos. Cuenta con un diplomado en género en derechos humanos e interseccionalidad y ha tomado un diplomado en género, derechos humanos e interseccionalidad para la igualdad laboral. En la actualidad también labora como ayudante de profesor de la carrera de Comunicación y Periodismo y desde el 2023 es colaboradora para el Observatorio de Medios. También ha participado en la publicación del artículo Hacia un lenguaje incluyente y sin sexismo, análisis de las perspectivas de género en la campaña de la candidata Delfina Gómez en Twitter. Nuestro compañero Daniel Montoya es egresado de la licenciatura de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón. Actualmente es colaborador del Observatorio de Medios, es coautor del artículo Caracterización de la propaganda electoral de la candidata Delfina Gómez al Gobierno del Estado de México mediante el uso y evaluación de la Biblioteca de Anuncios de Meta. Y yo soy egresada también de aquí de la Facultad de Estudios Superiores, soy ayudante de profesor en la jefatura. Actualmente también soy asistente de investigación para el Observatorio de Medios de la Facultad y en la Universidad Panamericana. Soy coautora de los libros Agenda Sociodigital de la Campaña Presidencial 2018, Verificación versus Notas Falsas y el libro La Retórica Digital del Discurso Político Electoral en Twitter. Y también participé en coautoría en el artículo Hacia un lenguaje incluyente y sin sexismo, análisis de perspectiva de género de la campaña
de la candidata Delfina Gómez. He dado 3 talleres, videos animados, dilo con dibujos y gestión de bases de datos. Sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a la conferencia, a lo cual me gustaría darle la palabra a la licenciada Andrea Ruiz. Hola, buenas tardes. Yo soy Andrea Ruiz y recientemente ingresé al Observatorio de Medios de la FES Aragón. Para comenzar esta presentación, nos gustaría definir qué es un observatorio de medios. El Observatorio de Medios es un espacio de formación profesional para las comunicólogas y los comunicólogos, los jóvenes investigadores. Es un espacio de formación para métodos de investigación y divulgación del conocimiento. Es una instancia académica o social que está conformada por especialistas que se dedican a monitorear, analizar, supervisar y generar información acerca de la actividad de los medios masivos de comunicación. Su definición surge en los años 90 en los países latinoamericanos como observación de la realidad en cada región. Y esta investigación somete a análisis los mensajes que emiten los medios de comunicación, tanto los tradicionales como las comunicaciones entre las entidades públicas, los medios que conocemos nosotros en las redes sociales, las redes sociodigitales. El Observatorio de Medios de la FES Aragón, ONFA, surge el 17 de febrero del 2015. Esto quiere decir que ya lleva 9 años laborando y haciendo investigaciones. Es una instancia académica integrada por un grupo de docentes y estudiantes que monitorean, analizan, supervisan y generan la información acerca de la actividad de los diarios impresos, los medios digitales y las redes sociodigitales. El ONFA está vinculado a la Red de Observación de Medios, la ROM, que a su vez deriva del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, el CONEC. El ONFA está conformado por de la parte docente por la maestra María Concepción Estrada García, que es candidata a doctora en Pedagogía y licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por parte de la UNAM. Es fundadora y responsable del Observatorio de Medios de esta facultad. También da clases de las materias de métodos, nota informativa y seminario de titulación 1 y 2. El licenciado Miguel Acosta Valverde es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él se encarga de planear y coordinar las investigaciones en turno. Es autor de varias obras desde el año 2017 y también es profesor de la carrera con las materias de Introducción a la Economía y Problemas Económicos Contemporáneos. También dentro del ONFA está la licenciada María del Carmen Leal Hernández, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva, egresada de la ENEP Aragón, ahora FES Aragón, y desde 1995 se encarga de dar clases. Tiene clases que son redacción, métodos, entrevista y taller de prensa. Se ha desempeñado como investigadora y colaboradora de la DUACIT. El licenciado Sergio Julio Ortiz Montiel es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva, egresado de la ENEP Aragón. Ha ejercido como fotógrafo de prensa, reportero, redactor y como investigador. Es profesor de la FES Aragón desde 1998 en asignaturas de fotografía, fotoperiodismo, comunicación gráfica y publicidad. Hace unos meses también se añadió a la plantilla de la facultad el doctor José Luis López Aguirre. Él es el integrante del Sistema Nacional de Investigadores SNI y también colabora con el ONFA. Él ayuda al ONFA a hacer como que las conexiones con demás universidades como la Panamericana. Y bueno, la filosofía del ONFA es formar un pensamiento crítico en la comunidad universitaria acerca del contenido de los medios de comunicación. Uno de sus objetivos es crear vínculos con los medios de comunicación interesados en mejorar la calidad de sus contenidos. Como misión tiene formar periodistas con fortalezas en la investigación, análisis, trabajo en equipo e intercambio de ideas con base en el monitoreo sistemático de los medios de comunicación. Y su visión es consolidar al observatorio de medios más importante en el centro del país.
Dentro de sus investigaciones realizadas en estos 9 años están las líneas de investigación en ciencia, tecnología e innovación, están las elecciones en el Estado de México, los monitoreos globales, los monitoreos de las elecciones del Estado de México, la agenda sociodigital en la campaña presidencial del 2018, notas falsas y verificado 2018, la verificación de notas falsas, verificación y notas falsas, la comunicación política en las elecciones a diputaciones federales en 2021 y la perspectiva de géneros en medios digitales 2023, que es la más reciente. Actualmente, bueno, el proceso de la investigación que se lleva a cabo en el ONFA consta de 8 pasos. Primero se establece un objetivo, luego se selecciona el método de trabajo, se preparan las codificaciones, se hace el análisis de los datos obtenidos, se diseña la investigación, la muestra, se levanta el muestreo y se dan los resultados. Actualmente, el ONFA está trabajando en el monitoreo de las elecciones presidenciales 2024. Se está analizando a la candidata Xóchitl Gálvez, a la candidata Claudia Sheinbaum y también a Maynes en algunas partes. Nosotros estamos analizando las redes sociales que son X, Facebook, TikTok e Instagram. ¿Y qué llevamos hasta el momento? Hoy podemos presumir que ya hay un avance de esa investigación y que en primera instancia se conformaron los grupos, estamos trabajando con más universidades y la FES Aragón tiene el número más grande de participantes, somos alrededor de 100 personas, 120, y FES Aragón pues prácticamente tiene a la mitad trabajando dentro de esta investigación. Ya se hizo el análisis, se designaron entre los participantes, se designaron redes sociales y candidatas. Cada quien está asignando una candidata y una red sociodigital. Los alumnos, en este caso del doctor José Luis, mis alumnos están haciendo el monitoreo de las bases de datos y el ONFA está trabajando en la perspectiva de género dentro de los mensajes que dan las candidatas. Ya se monitoreó todo el mes de marzo, ya tenemos nuestra base de datos, ya se hizo la revisión de las publicaciones más importantes y podemos decir también que ya se avanzó en analizar los mensajes, tanto en la parte de perspectiva de género que corresponde al ONFA y también a la parte de logos que vamos a trabajar como los profesores de las asignaturas de métodos. Ese es el avance que llevamos, ya estamos próximos también a cerrar abril. Y pues se pretende que en junio tengamos un coloquio que puede mostrar nuestros resultados. También ya hay difusión de algunas infografías, de qué es hay otro apartado que estamos trabajando que se llama desinformación o noticias falsas. De esta parte de la desinformación ya hay evidencias en redes sociales sobre todo lo que se ha realizado, que también han realizado los alumnos y alumnas de esta facultad. En el caso del ONFA, como decía, estamos dedicados a ver los análisis en perspectiva de género. Ya hicimos algunas decodificaciones, ya tenemos resultados. Eso es lo que hemos trabajado estas últimas 2 semanas. Y podemos dar ya podríamos dar como un contexto de lo que estamos viendo, cómo se manejan las candidatas en estos medios, ¿no? Cómo son los mensajes, qué es lo que redunda, los hashtags que encontramos, la información, cómo escriben, ¿no? Hay veces que escriben en primera persona, o si son incluyentes, si tienen género los mensajes, si hay todo esto que ahorita nos van a explicar nuestros compañeros en la perspectiva de género. Algunas de las publicaciones que ya se analizaron y demás están publicadas en algún libro, en algún artículo y demás, pues es la observación de medios, algunos referentes teóricos. Este es uno de los libros. Está la agenda sociodigital de la campaña presidencial del 2018, temas, emociones y notas falsas que motivaron la interacción político-ciudadana. La verificación versus noticias falsas, la contienda por la veracidad de la información en la era de la posverdad. Uno de los más recientes, la retórica digital del discurso político-electoral en Twitter, análisis de logos, etos, fatos, aportaciones de la ciencia de datos en el estudio de temas y sentimientos. Y una de las publicaciones recientes, que fue publicada, si no me equivoco, en octubre del año pasado, tiene que ver con la perspectiva de género y se llama Hacia un lenguaje incluyente y sin sexismo,
análisis de la perspectiva de género en la campaña de la candidata Delfina Gómez en Twitter. En esta investigación participaron la maestra Concepción Estrada García, Melissa Saldaña José, Carla Fernanda Ruiz Barrios, Daniel Alejandro Pérez Jiménez y Óscar Rodríguez Sánchez. Y a continuación, mis compañeros les van a explicar un poco del trabajo que realizaron en esta investigación. Para empezar a hablar un poquito de perspectiva de género, tenemos que entrar pues en contexto de cómo empezó pues esta línea de investigación aquí en el observatorio. Y bueno, la verdad es que nos dimos cuenta que en los últimos años se ha buscado esta parte del trato igualitario entre mujeres y hombres, pues en todos los ámbitos, ¿no? No nada más en lo político, que es lo que estamos analizando ahorita. Nosotros buscamos toda esta parte de lo de los roles, los estereotipos, todo lo que viene arraigado directamente en nuestra cultura. También el Observatorio de Medios se ha dedicado a ver que los dos podemos movernos absolutamente en cualquier ámbito que nosotros nos propongamos, ¿no? Debemos saber que no tenemos ninguna limitante por esta parte del género. Cualquier escenario en el que nosotros nos posicionemos, debemos saber que somos libres de ejercer lo que queramos hacer sin tener esta limitante, ¿no? Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, las mujeres se ven pues con inmensas desventajas al lado de los hombres, ¿no? Y esto lo podemos decir con datos. Y bueno, también me gustaría decirles que se nos ha considerado incapaces de asumir responsabilidades y compromisos a comparación de los hombres, ¿no? Ahorita, pues qué bueno que se tuvo la apertura de que hayan dos mujeres en la contienda política. Esto es nuevo, ¿no? En un país que está pues permeado de machismo, de estereotipos, supermarcado por los roles de género. Y pues es lo que nosotros nos hemos dedicado a analizar estos últimos años, ¿no? Tuvimos la oportunidad de participar en un monitoreo global y cuando empezamos a adentrarnos a esta parte, hay una frase que me marcó mucho en una de esas exposiciones que nos daban, ¿no? Bueno, en las capacitaciones, y es esta que les pongo aquí: lo que no se nombra no existe. Esta cita es atribuida a Foucault y a algunos otros autores, y la verdad es que desde que yo la leí y la escuché, pues me encantó, ¿no? A veces, aunque pongan el nombre de una mujer, siempre le antecede el nombre o el cargo de un hombre, ¿no? Y la verdad, si nos damos cuenta, tiene muy poquito tiempo que las mujeres han pues adquirido presencia, ¿no? Y no solamente en los medios, sino pues en prácticamente muchos ámbitos de la vida. Siguiente. Adentrándonos un poquito a lo que hacemos aquí en el ONFA para que se den cuenta de que nuestro trabajo no es así como pues nada más recolectar información, categorizar y analizar así de manera chiquita, pues la verdad es que nosotros debemos hacer un tratamiento mediático de la información, ¿no? Tenemos que analizar la figura de la mujer y la presencia de estas, no solamente como parte de la cultura hegemónica, ¿no? Aquí a veces a los hombres se les considera como la parte que tiene ventaja y que está por encima, ¿no? Pero hay que ver todo el contexto para saber si en realidad es así, ¿no? Y bueno, nos dedicamos a categorizar la información y describir pues cómo se expresan de las mujeres, ¿no? Y cómo nos categorizan. Y nosotros tenemos como 3 objetivos generales para llegar a todo esto. El primero es analizar los mensajes
de los medios de comunicación, o en este caso las redes sociodigitales que estamos analizando. Y aquí vamos a ver un poquito de lo que es la presencia de la mujer. Otro de nuestros objetivos es el de elaborar informes que están vinculados con la forma en que los medios comunican o abordan la perspectiva de género. Ahorita les vamos a explicar un poquito a lo que nos referimos con esta parte de perspectiva de género. Y el otro es determinar el tratamiento de las imágenes o de los mensajes, en este caso, que tiene que ver con la construcción de los roles de género, los estereotipos, si utilizan un lenguaje adecuado que sea incluyente, en donde se mencione tanto a los hombres como a las mujeres. Y tenemos algunos otros objetivos que son un poquito más particulares y ya tienen que ver específicamente con nuestra investigación. Parte de nuestro carácter de investigación tiene un poquito que ver con lo que hicimos en esta parte del monitoreo global. A mí me tocó participar en una ocasión. Aquí nos pusieron a analizar notas periodísticas y veíamos si la mujer, bueno, qué participación o qué papel tenía dentro de las noticias, ¿no? También veíamos si la noticia era escrita por un hombre, por una mujer, o si no se le daba el crédito, ¿no? También en esta investigación, pues siguieron surgiendo dudas, ¿no? Y nos quedamos con ¿y qué más? ¿No? La verdad es que pues nos gustó esta parte de lo que se podía seguir investigando, ¿no? Y es así como podemos llegar a esta parte que nos mencionaba la licenciada Andrea del artículo que hicimos el año pasado, siguiendo nuestra misma línea de género de la que les hablará mi compañera. Okay, buenas tardes a todos. Bueno, el artículo hacia un lenguaje incluyente y sin sexismo, análisis de la perspectiva de género de la campaña de la candidata Delfina Gómez en Twitter. Y que no hubiera tanta diferencia como cuando se enfrenta una mujer pues con un hombre, ¿no? También queríamos ver qué era lo que le imprimía la candidata Delfina Gómez a cada una de sus publicaciones, para ver si ella iba a poder ser tomada como un referente del lenguaje incluyente y sin sexismo, ¿no? Esto era muy importante para nosotros porque pues somos investigadores de los discursos políticos en campaña, ¿no? Y queremos que las personas que estén destinados o destinadas a ocupar esos cargos políticos pues tengan la perspectiva de género como un referente, ¿no? Muy fuerte. En nuestro texto, la perspectiva de género pues la basamos en un contexto donde hay una sociedad adocéntrica, ¿no? Donde la voz de la mujer es invisibilizada, ¿no? Y siempre destacan más los hombres que las mujeres, ¿no? Y los privilegios de las mujeres y los derechos pues no son respetados. También se tomó el género como desde dos posturas, como la que alude al sexo, como la que alude a las mujeres, ¿no? Ese fue el tratamiento que se le dio a la palabra género. También se abordó la importancia de la perspectiva de género y el lenguaje incluyente y sin sexismo como una herramienta para combatir la discriminación. Pues las diferencias que hay en la sociedad no solamente son biológicas, sino también son culturales.
También en él hablamos de alternativas en el lenguaje incluyente y sin sexismo, como dejar de utilizar connotaciones masculinas, ¿no? También mencionamos los sustantivos colectivos y los epícenos. También tratamos de hablar del masculino englobador. Y bueno, en él también ofrecimos un repaso histórico de la participación política de las mujeres en México desde 1953, ¿no? Destacando los desafíos enfrentados y los avances logrados, como la implementación de cuotas de género y la paridad de género, así como la campaña para la gobernatura del Estado de México en 2023. Y bueno, se señaló que a pesar de que todavía hay barreras, pues las mujeres han logrado liderar. Finalmente, destacamos que una de las propuestas de la campaña de Delfina Gómez, que iba enfocada al género. Y también mencionamos la importancia que han tenido las redes sociales para las candidaturas, ¿no? Esto lo podemos observar todavía en la campaña actual, ¿no? Donde vemos que donde más hay interacción, pues es en Twitter. Y bueno, como marco metodológico, utilizamos un enfoque cuantitativo y cualitativo. Se utilizó la guía del GMMP. Además, se utilizaron categorías seleccionadas para analizar los mensajes. Se siguió la campaña durante 59 días, donde se registraron manualmente datos como la fecha, la interacción, la presencia de los recursos multimedia, entre otros, y se aplicó una fórmula de interacción para seleccionar 10 mensajes por quincena, totalizando 40. Posteriormente se codificaron y se realizó una codificación cruzada. Finalmente se interpretaron y se triangulizaron los resultados. Y bueno, como principales resultados tuvimos que de los temas que más se habló en Twitter fue de la campaña electoral y del debate. No se ofreció ninguna solución al problema público de género. Se utilizó el término masculino para representar a todos los géneros. La candidata sí utilizó el desdoblamiento en masculino y femenino, pero no lo hizo tan recurrentemente. Los mensajes de Delfina Gómez estuvieron acompañados de sustantivos colectivos y epícenos para hacer referencia a las mujeres y a los hombres. Solamente en 2 publicaciones se observaron expresiones agramaticales y sí consideró la inclusión del lenguaje incluyente y sin sexismo. Y bueno, con eso concluimos que la investigación mostró que si bien hubo algunos esfuerzos para abordar cuestiones de género en las publicaciones de la candidata, el uso del lenguaje inclusivo fue inconsistente, por lo que hay que poner mayor atención a que los discursos políticos tengan esta perspectiva de género y no seguir propagando estos discursos donde solamente se excluye a las mujeres y se invisibilizan. Y bueno, para hablar de la biblioteca de anuncios de Meta, mi compañero Daniel va a hacer el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar del artículo que publicamos en la Universidad de Comunicación. Bueno, ok. Yo les voy a hablar del artículo que publicamos en la revista de comunicaciones de la Universidad Panamericana. Este artículo básicamente tenía como objetivo analizar la publicidad de la en ese entonces candidata Delfina Gómez a la gobernatura del Estado de México. ¿Cómo lo analizamos? Bueno, para acceder a esta publicidad nosotros utilizamos una herramienta llamada la Biblioteca de Anuncios de Meta. Ahorita les voy a hablar un poco en profundidad de qué trata esta herramienta. Bueno, a lo largo de la década pasada, en la mitad de la década pasada, no sé si recuerden el escándalo de Cambridge Analytica. Bueno, este escándalo básicamente tuvo como una de sus mayores consecuencias que todo el ojo público se centrara en Facebook.
y en Facebook y la manera en que manejaba nuestros datos. Como consecuencia de esto, Facebook empezó a implementar distintos tipos de políticas que tenían como objetivo generar transparencia de su plataforma y de cómo utilizaba nuestros datos. Una de estas políticas implicaba la creación de esta plataforma, la Biblioteca de Anuncios de Meta. Básicamente una plataforma que reúne, se podría decir, bueno, según se define la plataforma, define todos los anuncios que circulan en los productos de Meta, es decir, Facebook e Instagram. También se toma en cuenta Messenger, pero en menor medida. Sin embargo, bueno, esto de todos tiene trampa, tiene truco, ya llegaremos a eso a continuación. La siguiente, por favor. Antes de eso, me gustaría hablar en general de qué es un anuncio para Facebook o para Meta. Aquí voy a utilizarlos indistintamente. Para Facebook, un anuncio se refiere a que tú vayas a Instagram o Facebook, valga la redundancia, y agarres y tú en tu muro postes algo y después ese algo le digas a Facebook, oye, yo te voy a pagar tanto dinero, pero quiero que esto llegue a más personas. ¿Con qué nos referimos a esto? Puede ser texto, puede ser un link, puede ser una imagen o puede ser un video. Cualquiera de estas cosas, si tú le pagas a Facebook, Facebook va a hacer que este contenido llegue a más personas. Dependiendo de cuál sea tu pago, va a llegar a muchísimas más personas. Ok, para Facebook hay dos tipos de anuncios, hay dos tipos de anuncios dependiendo del contenido. Digamos, imaginemos, tú tienes una publicación y tú te acercas a Facebook y le dices, oye, quiero que me conviertas esta publicación en un anuncio. Bueno, dependiendo del contenido pueden surgir dos cosas. Si tu publicación es general, no sé, si tú quieres vender unos zapatos, Facebook no te va a poner muchas trabas y simplemente te va a decir, adelante, vende los zapatos, en tanto obviamente no sea ilegal y cumpla con las normativas de Facebook. Ahora, aquí viene la cosa. Si tu anuncio tiene que ver con temas sociales o políticos, entonces Facebook se comporta de distinta manera. Lo primero, te pide que des tu identificación, que digas quién eres y quién te está financiando para poner ese anuncio en su plataforma. Además, una vez que el anuncio esté dentro de la plataforma, va a aparecer en la biblioteca de anuncios y va a aparecer con distintas métricas. Ahorita vamos a verlo a continuación. Pues la siguiente, por favor. No, sí, está bien. Aquí podemos ver un anuncio, bueno, no se logra ver bien, pero es un anuncio de Claudia Sheinbaum. Y en este anuncio, por esa parte podemos ver unas gráficas en las cuales lo que se está mostrando es la demografía del anuncio, es decir, a qué porcentaje de mujeres y hombres le llegó en ese anuncio y en qué edad. Además, abajo, no se alcanza a distinguir bien, pero abajo las gráficas lo que intentan representar es en qué estados de la República se vio más. No solo te aparecen estos datos, también te aparece aproximadamente cuánto gasto se invirtió en ese anuncio y a cuánto público se estima que llegó. Y como ya dije, también arriba, bueno, de nuevo no podemos verlo ahí, pero arriba también aparece toda la declaración de quién lo publicó, quién lo financió y básicamente todo ello. El siguiente. Acá podemos ver el otro tipo de anuncio, el anuncio que les dije, como de vender zapatos, ¿no? En este caso es un anuncio de Didi. Como podrán ver, pues realmente no te muestra mucha información al respecto, ¿no? Te muestra la página, te muestra el anuncio y ahí no se puede alcanzar a ver, pero también te muestra las plataformas en las que apareció y a partir de cuándo está en circulación el anuncio. Aquí algo importante. Estos anuncios, los de Didi, por ejemplo, bueno, como este tipo, les llamaremos anuncios comerciales. ¿Por qué? Porque realmente pueden ser de cualquier cosa con tal de que vendan un bien o servicio que no tenga que ver con política. Estos anuncios se borran. Una vez que dejan de estar en circulación, desaparecen de la biblioteca. Por el otro lado, los anuncios que tienen que ver con política permanecen en la biblioteca por 8 años. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos llegar dentro de 4 años y ver la publicidad que circuló referente a las candidaturas ahorita a la presidencia. El siguiente, por favor. Ok. Bueno, una vez comprendido eso, creo que ya podemos profundizar un poco más en las cosas que tiene la biblioteca de anuncios de Meta. Esta biblioteca te permite, como ya dije, ver información checar todos los anuncios, ¿no? Entre comillas.
También, y aquí algo importante, sumamente importante, te permite aplicarle filtros y buscarlos dependiendo de tus preferencias. Si tú quieres, esto es sumamente importante porque hay páginas que existen desde hace 7 años y obviamente tú no quieres ver los anuncios de 7 años de una página que hasta ahorita está en campaña, ¿no? Entonces tú puedes decirle a la biblioteca, quiero ver los anuncios, en este caso, ¿no?, de Claudia, de los últimos 2 meses, ¿no? También puedes ver, como ya vimos, las métricas en profundidad. Puedes ver las edades, los rangos de edad a los que está dirigido, el género, las regiones en las que va a aparecer, etcétera. Aquí hay algo importante que debo de aclararles. Esto depende de la región, bueno, depende del país. En nuestro caso, en México, esto no tiene mucho que empezó a funcionar. Sin embargo, en otros países, obviamente en Estados Unidos esto ya lleva, creo que como 5 años funcionando. Además, en Estados Unidos tienen otro tipo de herramientas y otra manera de disponer los datos. Por ejemplo, en la Unión Europea pasa algo bastante interesante, que en los anuncios te aparece dividido los datos de una manera más específica. Por ejemplo, te aparece X anuncio, le salió a 7 jóvenes adultos de entre 20 y 30 años. Así de específicos son en la Unión Europea. Ok, espérate. Otra de las cosas, de las cuestiones que encuentras en la biblioteca de anuncios de Meta es que también puedes hacer una sumatoria y promedio de los datos que te proporciona. ¿Qué significa esto? Que no tienes que tú sumar manualmente cuánto se gastó en cada uno de los anuncios de Claudia. Significa que tú puedes decirle, oye, a la plataforma, oye, necesito saber en este lapso de tiempo, en general, cuánto gastó Claudia. De hecho, tiene un apartado bastante interesante que tú te vas a ese apartado y te marca por regiones qué páginas de Facebook o Instagram gastaron más dinero. Eso es sumamente interesante porque, por ejemplo, ahorita en la campaña de Claudia Sheinbaum nos dimos cuenta que ella tiene su página de Facebook, pero realmente los anuncios referentes a Claudia realmente no muchos vienen de su página. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Pues nos fijamos en qué páginas de Facebook gastaron más dinero en general en México. Nos dimos cuenta que creo que era la página del Partido Verde una de las que más estaba gastando dinero. Entramos a la página y efectivamente vimos que tenía muchos anuncios que tenían como objetivo promover la candidatura de Claudia. Otra de las opciones, otro de los apartados que tiene la biblioteca es que básicamente te permite revisar la API, te permite entrar a la API de la biblioteca. Esto no voy a profundizar ahorita, pero básicamente significa que puedes entrar en el código y puedes hacer búsquedas muchísimo más personalizadas. Espera, faltan 2. El otro es una especie de iniciativa que tiene Facebook que raramente se ve aquí en México y es que te permite ver el contenido de marca. ¿Qué significa eso? En las normativas de Facebook hay un apartado que dice que si, por ejemplo, tú eres un influencer y un político te paga para que le hagas publicidad, tú de alguna manera deberías declarar que te está pagando para hacer esa publicidad. Entonces, si tú lo haces acorde a los lineamientos de Facebook, deberás aparecer en esta sección que se llama contenido de marca. ¿Qué pasa? Bueno, que yo no pude encontrar ningún ejemplo claro aquí en México, así que no sabemos realmente cómo se lleva eso aquí. Finalmente, y quizás uno de los apartados más importantes, toda la información que acabo de decir, la biblioteca te permite descargarla. Te permite descargarla para que la puedas ver de aquí a una semana y para que tú puedas modificarla a tu antojo. Eso es, de hecho, lo que da la pauta al artículo que hicimos. Este artículo básicamente consistió en que fuimos monitoreando la candidatura de Delfina Gómez, la candidatura del año pasado, a gobernadora del Estado de México. Fuimos monitoreando, primero fue quincena tras quincena y después mes tras mes, y fuimos descargando las bases de datos de todos los anuncios. Una vez que teníamos descargados todos los anuncios, lo que hicimos fue empezar a filtrarlos y empezar a decir, ok, no vamos a analizar todos los anuncios porque eran cientos de anuncios. Entonces utilizamos distintos criterios, principalmente basados en el gasto, en cuánto se gastó en cada anuncio y a cuántas personas llegó, y con base en esos criterios nos quedamos con 10 anuncios.
Estos 10 anuncios se podría decir que son los que consideramos en nuestro equipo que eran los 10 anuncios más relevantes de la candidatura de Delfina Gómez. Aquí un dato, así para empezar a analizarlos, un dato importante. 6 de ellos son videos, lo cual básicamente nos da a entender que Delfina quería que hubiera retención de audiencia. La siguiente, por favor. En esta gráfica, no voy a ahondar mucho en la gráfica en cada uno de los anuncios, pero en esta gráfica podemos ver los anuncios clasificados por gasto promedio estimado. ¿Qué significa? Por cuánto se estima que se le invirtió al anuncio. En esta podemos ver que el anuncio número 6 es el que más destaca. Se le invirtió aproximadamente 65,000 pesos. ¿De qué trataba este anuncio? Era un video con una semblanza de la candidata. Finalmente, bueno, no voy a entrar en todos los hallazgos de la investigación porque realmente son varios, ¿no? O sea, pero sí que las otras dos gráficas que me parecen más interesantes son las de la demografía, la del género y la de las edades. Aquí a la izquierda la que podemos ver es la de género, en la que aparece la gráfica de barras. El azul representa al porcentaje de mujeres a las cuales llegaron los anuncios y el naranja representa el porcentaje de hombres. ¿De qué nos podemos percatar? Bueno, de que en todos los anuncios hay cierta tendencia a que un poquito más de mujeres vieron los anuncios. Realmente no sé realmente esta información no es concluyente, no es completamente concluyente, pero sí que nos da un indicio de dónde podemos investigar y en dónde nos deberíamos fijar para ver toda la cuestión de cómo fueron dirigidos estos anuncios. Además, aquí un dato interesante. Hay 3 anuncios, no sé si se alcanza a ver, hay 3 anuncios de los que están más a la derecha, el 7, el 9 y el 10, en el cual el porcentaje de mujeres fue menor o igual al de los hombres, es decir, que más hombres vieron esos anuncios. Bueno, cuando nos fijamos en estos anuncios, nos dimos cuenta que estos anuncios principalmente trataban de cuestiones de empleo. Entonces, algo que tiene que ver con la otra gráfica, algo que de hecho tiene que ver con la otra gráfica. En la otra gráfica podemos ver las edades, los rangos de edades. Va de 17 a 25 años, 26 a 30 y tantos años, tal. Básicamente ahí es clara la tendencia. Es clara la tendencia. Los anuncios fueron principalmente dirigidos a jóvenes de 18 para abajo, a excepción de un anuncio, que es el anuncio número 10, el cual lo podemos ver marcado con rojo. Bueno, este anuncio, cuando nos fijamos, pues nos fijamos que también tenía que ver con cuestiones de empleo. Y bueno, como dije, no voy a andar más en otros hallazgos que encontramos, pero sí les puedo decir que realmente nos dimos cuenta de que es una plataforma bastante útil y con muchísimas oportunidades. En nuestro artículo realmente ahí explicamos cómo nos encontramos con distintas dificultades y cómo realmente aún nos falta muchísima experiencia para familiarizarnos con la biblioteca. Sin embargo, yo les puedo decir realmente que me parece sumamente útil y aquí algo importante que realmente no es muy utilizada. Realmente cuando buscas fuentes de información de personas que hayan utilizado anteriormente la biblioteca, te das cuenta de que realmente no hay tantas fuentes de información, lo que significa que realmente no se ha utilizado bastante para analizar la publicidad en otros ámbitos, en otras regiones. Y pues sería todo respecto al artículo. Ahora mi compañera les va a hablar de su experiencia respecto al ONFA. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Naomi. A mí me gustaría comenzar hablándoles acerca de mi experiencia en general y cómo fue que me empecé a interesar por el proyecto del Observatorio de Medios. En realidad yo conocí el proyecto prácticamente desde que inicié la carrera. Tuve la oportunidad de tomar clases con el profesor Miguel Acosta y él recuerdo que llevó a una invitada a clase porque era nuestro tutor. Entonces, en esta clase, más bien en esta plática, la invitada que en ese momento estaba siendo asistente de investigación nos contó acerca de cómo trabajaban dentro del proyecto y habló mucho acerca del análisis de contenido. Yo en ese momento, como
recién había ingresado a la carrera, no tenía idea de qué era el análisis de contenido, pero habló de una manera muy pasional acerca del tema y desde ese momento empecé a interesarme acerca de qué era el análisis de contenido, en qué consistía. Entonces, bueno, ahí se sembró como esa espinita, ese interés en el observatorio, pero quedó en eso. Ya a partir de segundo semestre, en la materia de métodos de investigación comunicacional, fue entonces que conocí el análisis de contenido. Para los que estén en segundo semestre entenderán ya a qué me refiero. Y la verdad es que este método de investigación me fascinó, me dejó completamente encantada. Y recuerdo que en ese entonces mi materia, bueno, la profesora que nos impartía la materia nos dejaba un montón de tarea, pero yo vivía encantada haciendo mi tarea porque era todo analizar, no sé, noticias, analizar la portada de los periódicos, las primeras planas, analizar discursos, películas, libros, un montón de cosas. Entonces, a partir de ahí es que empieza a crecer mi interés en formar parte del observatorio, pero fui posponiendo esta idea por miedo, porque yo veía el proyecto como algo inalcanzable, casi como que las personas que lo conformaban eran superhumanos, y sentía que no iba a llenar las expectativas que el proyecto me iba a exigir. Entonces lo fui posponiendo hasta que en quinto semestre me encuentro con el profesor José Luis Aguirre y él vuelve a extender la invitación al proyecto, y es en este momento en el que decido vencer mis miedos y unirme al proyecto, y heme aquí en sexto semestre en el observatorio. Hablando como de manera general acerca del proyecto que en este momento está haciendo el observatorio en colaboración con otras instituciones, como ya lo habían comentado, es acerca de las elecciones presidenciales de este año. En este proyecto se está analizando específicamente, bueno, se están analizando los candidatos presidenciales, pero se está centrando más en analizar cómo son las interacciones de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez en redes sociales. Y esto es porque, de manera indiscutible, estas son como las figuras protagonistas que en este momento están acaparando la atención mediática. Y el objetivo de este proyecto es bastante claro. Nosotros queremos entender cómo es que estas figuras políticas están utilizando las redes sociales como una herramienta de propaganda política para influenciar a las audiencias. Y para lograr este propósito se están planteando varias preguntas dentro del proyecto. Una de ellas es ¿cuáles son los temas más relevantes en la agenda política y pública en el camino hacia las elecciones? Y también para responder a estas preguntas necesitamos entender primero cómo es que se utilizan estas plataformas cómo las utilizan los candidatos para propagar estos mensajes, y también realmente qué influencia tienen los mensajes que se propagan en estas redes sociales hacia la audiencia. ¿Cuál es su verdadero impacto y cuál será su verdadero impacto en el resultado el día que la ciudadanía tenga que acudir a las urnas? También tenemos que entender que para poder estudiar estas implicaciones que tienen las redes sociales para los votantes o para la ciudadanía en general, es que hemos elegido unidades de análisis específicas, que algunas ya las hemos mencionado anteriormente. Hemos empezado con las publicaciones de las candidatas presidenciales en las principales redes sociales, las del momento, ¿no? Que sabemos que son X, Meta, que incluye a Facebook e Instagram, y ¿qué más? TikTok. Tenemos X antes Twitter. Estos mensajes, bueno, al analizar estos mensajes tenemos que ver de qué manera son escritos. Por eso hay varias líneas de investigación que se dedican a decodificarlos, para entender de qué manera son escritos,
con qué propósito se divulgan y también los alcances que tienen. También se estudian las interacciones, el nivel de interacciones que tienen y cómo ciertas publicaciones alcanzan un engagement rate más alto o, bueno, un impacto más alto, que tienen mayor aceptación por parte de la audiencia y entender por qué. Porque algunas tienen más likes, porque algunas tienen más comentarios compartidos y demás. Y pues en general entender cuáles son los temas principales que están utilizando los candidatos, o bueno, las candidatas, en la conversación digital. Y cómo se mueven, cómo es que acaparan como la atención hacia ciertos temas. Por ejemplo, hemos notado, al menos en la decodificación que he hecho en una de las líneas de investigación, que es perspectiva de género, que ahorita les hablo un poco de eso, hemos notado que hay una tendencia hacia los ataques en lugar de las propuestas. Entonces, ese es un dato muy relevante en la investigación hasta este momento. Creemos que es importante esta investigación plantearla en las redes sociales porque sabemos que tienen un impacto importante por el alcance que tienen, porque sabemos que tienen un alcance masivo y también porque al final ofrecen facilidades a diferencia de los medios tradicionales, por ejemplo, la segmentación de audiencias, que permite que estos mensajes se hagan específicos, o bueno, se lancen específicamente a ciertas personas dependiendo de, no sé, quizá datos demográficos o algunas tendencias en cuanto a las actividades que hacen ciertas personas en redes sociales, o su actividad general en redes sociales. También en cuanto a el costo de eficiencia, ya que aunque es cierto que lanzan publicidad pagada, también el simple hecho de hacer publicaciones en redes sociales que no les cuestan un centavo, ya es de por sí publicidad, y esto hace que la inversión tenga un mejor retorno. Y bueno, todo esto no nos lo sacamos de la manga. Para que nosotros podamos estudiar cómo funciona la interacción en redes sociales y demás, el observatorio nos ofrece a nosotros capacitaciones todo el tiempo, es aprendizaje continuo. Todos trabajamos en ciertos equipos, hay varias líneas de investigación y todas estas líneas de investigación tienen ciertas capacitaciones. Algo que a mí me encanta es que yo pertenezco a 3 líneas de investigación. Oficialmente, o bueno, inicialmente más bien, pertenecía a 2, pero gracias a esta apertura que hay de que podía participar en otras capacitaciones y la profesora Carmen que me extendió la invitación para pertenecer a la línea de perspectiva de género, y entonces ya estoy ahí porque me interesa mucho esa parte. Es gracias a esto, a tener como la curiosidad de participar en todas las, bueno, no en todas, en varias líneas de investigación, y pues ellos te dan la oportunidad, o sea, te asignan tareas iniciales, pero ya depende de ti si tú te interesas en participar en más actividades. Y aunque no participes en esas líneas de investigación, yo he tenido la oportunidad de tomar capacitaciones de líneas en las que en este momento no tengo ninguna actividad, pero al final puedo estarme informando, porque las capacitaciones están ahí y es mi decisión tomar esos talleres o no. Entonces, creo que eso también es algo que me gusta mucho, que podemos formar parte de la investigación desde distintas partes. Y bueno, respecto a las líneas que pertenezco, les puedo hablar como a grandes rasgos de más o menos qué hacemos. Una de ellas es la línea de desinformación. Aquí básicamente se estudian cómo se mueven la información falsa en redes sociales. La unidad de análisis principal es X, aunque también se está contemplando ver en qué otras redes se mueve la desinformación, y pues notas falsas básicamente.
se tienen que registrar en bases de datos y en estas vamos a ir como analizando cuáles son los sujetos que son los protagonistas en estas notas, cuáles son las cuentas que se dedican a propagar este tipo de información, si lo hacen seguido, si se dedican, o sea, si las cuentas están dedicadas específicamente a compartir este tipo de información, bueno, desinformación. Y el proyecto tiene como esta intención de elegir ciertos temas o ciertas publicaciones que tengan, que sean de desinformación para que el mismo equipo pueda verificarlas. Entonces, otra de las líneas a las que pertenezco es la de propaganda electoral, que es con el manejo de bases de datos de Meta, que es lo que ya nos explicó Daniel. Y la tercera es la de perspectiva de género, que en esta he estado un poquito más activa, porque en realidad el proyecto ahorita sí está como en desarrollo, entonces también estoy como en una fase temprana de aprendizaje. Pero en perspectiva de género estamos tomando las bases de datos que nos brinda el equipo que está haciendo el llenado manual de la base de datos de X, y estamos tomando las 20 publicaciones con mayor interacción, o bueno, mayor engagement. Y estas publicaciones se están decodificando. Trabajamos con un libro de códigos que nos permite identificar cuáles son, cuál es el lenguaje, cuál es la perspectiva que utilizan las candidatas al momento de lanzar sus mensajes en redes sociales. Este libro de códigos se encuentra en continuo cambio, porque al final, justo por el trabajo que se está haciendo, nos hemos dado cuenta de que hay ciertas deficiencias, entonces está en constante nutrición. Y con este libro, lo que mencionaban anteriormente es analizar los mensajes, analizar si las candidatas hablan con el masculino englobador, si utilizan un lenguaje que no es sexista, si utilizan un lenguaje incluyente. Y todos estos resultados se están haciendo en decodificaciones cruzadas, que quiere decir que no es una decodificación que únicamente yo haga, por ejemplo. Hay un equipo que está haciendo decodificaciones de las mismas publicaciones para comparar resultados y entonces tener como una decodificación más precisa y más nutrida. Y me encantó la primera sesión que tuvimos porque fue presencial y siento que es más activa y, o sea, hay como una conversación muy amplia y tenemos como este apoyo de los profesores que están en ese momento como guiándonos. Y me gusta el hecho de que en el observatorio no nos resuelven la vida. Lo siento como una caja de arena, porque nos dan esta seguridad de que podemos avanzar en los proyectos y en nuestras actividades. Si nos atoramos y tropezamos, los profesores están ahí para guiarnos, pero no para darnos las respuestas. Entonces, esa parte creo que es muy nutritiva para nuestra formación profesional. Y bueno, para finalizar un poco, pues nada más me gustaría como extender la invitación. Yo sé que el observatorio en este momento se promociona como un espacio para hacer servicio social, pero a mí me gustaría que lo vieran más que eso. Creo que el proyecto tiene mucho que ofrecerle a los estudiantes. Creo que es un espacio muy amplio. Si les interesa la investigación, de verdad les va a dar muchas herramientas para su formación y al final es experiencia profesional. Y también extender como la invitación a los profesores a que promuevan este tipo de proyectos, porque yo tuve la fortuna de tener al profesor Acosta y al profesor Aguirre que promocionaron como este proyecto y de verdad nos dieron como esa invitación, pero siento que no es tan conocido como debería. Varios de mis compañeros de clase no conocen el observatorio, no saben qué es el observatorio y creo que hay una oportunidad muy grande para que muchos estudiantes se unan y vivan como esta experiencia de qué significa investigar
y pues eso. Entonces, pues extenderles la invitación, no se esperen a hacer el servicio social, creo que pueden unirse desde este momento. Acérquense a los profesores para que les ofrezcan información acerca del proyecto y pierdan el miedo como yo lo hice. Gracias. Bueno, hola otra vez. Yo también voy a hablar de mi experiencia dentro del ONFA, y para eso, así solo para comenzar una breve así de cómo fue mi experiencia dentro del ONFA en términos más objetivos, por así decirlo. Yo entré a finales de 2022 debido a mi servicio social, ¿sí? Debido a mi servicio social yo fui y le pedí a la maestra Concepción si le pedí información y terminé entrando. En ese entonces entré y junto con mi, por así decirlo, generación de compañeros de servicio social, nos encargamos de un proyecto de perspectiva de género del análisis de los medios. Pasaron unos meses, nos encargamos de ese proyecto y después saltamos a otro proyecto, esta vez interinstitucional, organizado entre otros profesores por el doctor José Luis, en el cual nos encargamos de analizar la publicidad de las candidatas en ese entonces gobernatura del Estado de México, el año pasado, 2023. Pasó ese proyecto, pasó esa línea de investigación y eventualmente eso nos llevó a publicar un artículo de investigación, como ya había mencionado, el de la Biblioteca de Anuncios de Meta. Además, tuvimos un par de encuentros en la Universidad Panamericana, a la cual nos invitaron a exponer el trabajo, y en la cual fueron también distintos invitados, valga la redundancia, de otras universidades, de otros estados e incluso de otros países. Bueno, ese proyecto terminó obviamente el año pasado. El año pasado volvimos a hacer artículo y ahí quedó esa línea de investigación. Este año comenzó, como ya comentó mi compañera Naomi, comenzó el proyecto relacionado con la publicidad de las candidaturas a la presidencia del país. Ese proyecto es interinstitucional e igual tiene a muchos colaboradores, muchísimos colaboradores. Y si bien es cierto que se ha ampliado mucho, se ha ampliado mucho hacia qué apuntamos, es cierto que en mi caso yo me he mantenido en un sector bastante similar dentro de la Biblioteca de Anuncios de Meta. Eso sí, todo apunta a que el resultado también en mi caso va a ser relativamente similar. Vamos a dentro del equipo de la biblioteca vamos a terminar publicando uno o a lo mucho 2 artículos referentes al tema. Y también vamos a ir a presentarlos. Bueno, yo creo que podría hablar en general de mi trayectoria de mayor profundidad y decir, por ejemplo, cómo estuvieron bastante bien los encuentros que hubieron en la Universidad Panamericana, pero siento que terminaría diciendo cosas que a lo mejor serían un poco aburridas o no tendrían caso. Entonces me gustaría hablar de 2 cosas, de 2 aspectos que si, digamos, mañana yo decidiría salirme de todo, del ONFA y de los proyectos, son 2 aspectos con los que yo me quedaría. El primero de estos tiene que ver con el acercamiento a la investigación, en general la investigación. No sé ustedes, pero yo en mi caso, durante toda la carrera realmente no tuve un acercamiento muy profundo a la investigación. O sea, sí hice, por ejemplo, entrevista de semblanza, que significa que tienes que investigar toda la vida de alguien, sí hice reportajes, hice muchas investigaciones de tarea, pero realmente era investigación que pues, hacía por cumplir, ¿no? Como casi la mayoría de personas hacemos, ¿no? Tiene esa maldición de todas las tareas de la universidad, que si bien es cierto que a lo mejor te puedes involucrar un poco a nivel personal, en general lo quieres hacer para sacar un 10. Entonces, realmente nunca tuve un acercamiento muy personal. Desde que entré al ONFA, estuve en 3 proyectos de investigación académicos y realmente eso me ha acercado a la idea de investigación en general, a la investigación tanto formal como informal, y me ha permitido perder el miedo, entender que realmente es algo que está al alcance de cada una de las personas que está aquí. Solo hace falta tener un par de conocimientos relativamente básicos, pero realmente lo que más hace falta es saber que se puede hacer y tener algo de dedicación.
Y ahora pensarán, a lo mejor no, pensarán, pero tú hiciste investigación académica, ¿qué tiene que ver eso? No sé si yo quiero investigar sobre las iguanas o no sé, o si quiero investigar sobre una fake news, ¿no? Algo más práctico, ¿no? Bueno, aquí la cuestión. Cuando empiezas a entender las bases de la investigación académica, en general todo tipo de investigación que hagas va a mejorar. Realmente los lineamientos que hay para hacer, por ejemplo, un artículo de investigación, son lineamientos que no son simplemente arbitrarios, en la mayoría de casos, no son simplemente arbitrarios. Te ayudan a ti a mejorar, a aumentar las posibilidades de que tu investigación sea más exitosa. Entonces, si tú entiendes cómo se hace un artículo de investigación, si tú entiendes las bases de la investigación académica, realmente vas a entender en general cómo acercarte a cualquier tipo de investigación. Una vez en la carrera un profesor nos comentó una idea que se me quedó bastante grabada, y es que tú cuando empiezas a querer hacer periodismo, por ejemplo, a jugar con la idea de reportaje, con jugar con la idea de cambiar aquí géneros y combinarlos, nos dijo que lo más importante es que primero deberías de entender las bases de todos los géneros por separado, de entender qué es una crónica, cómo se hace una entrevista, de los elementos de una nota, por qué existe la pirámide invertida, porque a veces no es realmente tan útil, etcétera. Una vez que entiendas estos elementos, vas a poder jugar con ellos y vas a poder entenderlos hasta un nivel que te va a permitir mejorar absolutamente todo lo que hagas dentro del periodismo. Entonces, lo mismo pasa con la investigación académica y la investigación en general. Por poner un ejemplo, ¿no? Creo que todo el mundo aquí ya, llegada a esta altura, conoce qué es APA, ¿no? Realmente todo el mundo ya conoce qué es APA, entonces no hace falta presentarlo. Bueno, APA realmente no es así 100% arbitrario, es cierto que a veces nos parece que es arbitrario, los lineamientos de APA, pero no es 100% arbitrario, tiene un objetivo, tiene una razón de ser. Y por ejemplo, a veces esa razón de ser tiene que ver con que hay que prestar atención en la fuente. APA lo que hace es que básicamente si tú quieres citar, si tú quieres referenciar en APA, pues básicamente funciona para que entiendas, para que te acerques a la fuente y la cuestiones el año, cuestiones la procedencia, etcétera, etcétera. Eso aumenta las posibilidades de que no te encuentres con una fuente que no sea que sea bastante sospechosa, ¿no? Además, también nos permite llevar un registro. Registrar tus fuentes básicamente sirve para que puedas regresar en tus propios pasos y que no vaya a ser que, vi esa idea hace una semana mientras estaba investigando, pero ya se me olvidó, ¿no? Y ya no me acuerdo de la fuente. Entonces, APAS funciona pues básicamente también para eso, ¿no? Ahora, aquí la cuestión. Una vez que entiendes todos los elementos de cómo referenciar y por qué se debe referenciar, puedes hacer algo bastante curioso. Y es que puedes crear tu propio sistema de referenciado que te funcione específicamente a ti y a lo mejor a un compañero o compañera, pero que sea demasiado valioso cuando empieces a hacer una investigación de largo aliento. A lo mejor esto a la mayoría de ustedes realmente, a lo mejor ahorita les parece muy alienígena, pero créanme que cuando se acerquen a una investigación como una tesis, realmente va a ser… Les va a salvar la vida prácticamente cuando empiecen a jugar con la citación, cuando se den cuenta, pues a mí no me importa la editorial de un libro, ¿no? A mí no me importa el número de edición, o a lo mejor a mí qué me sirve que el nombre del autor esté por apellidos y por nombres. Pues si no te sirve, pues lo cambias realmente en tu propia investigación y listo, Bueno, eso por un lado, y en serio les digo, o sea, este acercamiento a la investigación me ha permitido en general acercarme, entender de mejor manera todo este aspecto. Y realmente, si lo dejara aquí, a lo mejor sería un poco egoísta, porque diría, no, pues este conocimiento, ¿de dónde proviene este conocimiento? Pues del ONFA. Proviene de ahí específicamente por el entorno que han construido los profesores y mis compañeros de equipo. Creo que es seguro afirmar que en este auditorio, bueno, en todo el público de acá, no soy la única persona que se ha peleado con la idea de trabajo en equipo y que ha arriesgado sus amistades por un trabajo en equipo. Bueno, realmente cuando terminé la carrera, realmente la idea de trabajo en equipo, pues quedé con un hartazgo muy feo, ¿no? Todo el mundo va a terminar así, se los aseguro.
a menos que se acerquen a otro tipo de proyectos, a otro tipo de iniciativas que se dejen llevar realmente, que no sean algo hecho por solamente el deber, por simplemente cumplir. Ese es el caso del ONFAP, realmente es algo en la cual los profesores se han encargado de construir este entorno en el cual, pues no es que lo hagan así por puro compromiso, ¿no? O sea, y ok, aquí pues pueden decir, pero tú entraste por tu servicio social, entonces tú lo hacías por compromiso, ¿no? Y pues sí, al inicio así era, yo entré con ese chip, ¿no? De decir, pues tengo que cumplir tal y cual, ¿no? Así como decía mi compañera Naomi, ¿no? O sea, sin embargo, la cosa con el ONFA es que una vez que empecé, que fui cambiando la mentalidad y me fui fijando en cómo actuaban los profesores, pues me di cuenta de que realmente valía la pena quererme involucrarme más, querer saber un poco más de todos los procesos, de cómo hacían su trabajo. Y ojo aquí, no les estoy diciendo que en su servicio social hagan más chamba, ¿no? Porque la mayoría de servicios sociales se hacen más chamba, les van a terminar asignando más chamba, y ese es el caso de unos compañeros que hicieron también su trabajo, que los mantuvieron como medio año más, ¿no? Y casi los chantajearon porque no los dejaban salir hasta que terminaran los compromisos. En el caso del ONFA, si ustedes hacen más chamba, va a ser en torno a lo que ustedes quieran asumir y en torno a los compromisos que quieran ustedes aceptar, ¿no? O sea, yo tengo la seguridad de que yo si le digo a la maestra Concepción, le digo, no, pues quiero involucrarme más aquí, pues me va a decir, oye, ¿qué tanto te quieres involucrar? Y en general todo eso, la cuestión es que al final me va a terminar beneficiando a un nivel, por así decirlo, académico, intelectual, me va a terminar enriqueciendo a mí. Entonces, y la cuestión aquí podría detenerse, ¿no? Pero realmente eso solo se podría decir que eso fue principalmente dentro del primer proyecto cuando entré en el ONFA y cuando aún no estábamos en los proyectos interinstitucionales. Sin embargo, cuando entramos en estos proyectos, que como les recuerdo eran entre varias universidades de muchas regiones, la cosa cambió porque ahora eran trabajos en línea y ya todo el mundo sabemos cómo son las clases en línea, ya sabemos que pueden ser bastante rígidas y bastante frías. Y al principio sí me chocó un poco, ¿no? Pero luego poco a poco empecé a ver que los profesores realmente se estaban esforzando por que esos límites no dejaran que terminara de haber cierta cercanía, cierta calidez. Y para mí realmente la mayor prueba de esto fueron los encuentros que tuvimos. Los encuentros en los cuales fuimos muchas de las personas que colaboramos en este proyecto. A estos encuentros básicamente yo fui a exponer lo del artículo y también otros compañeros fueron a exponer su propio trabajo y también vinieron otros profesores a exponer distintas cuestiones en respecto a líneas de investigación. Y en general, aquí la cosa, cuando llegué a estos encuentros me di cuenta de que realmente hay cierto compañerismo. Es difícil de explicarlo, ¿no? Es difícil de explicarlo, pero como yo me había involucrado mucho en esto de la investigación, como que empecé y llegué a estos encuentros como que sentía compañerismo de profesión, por así decirlo. Es un sentimiento muy difícil de explicar realmente, pero es demasiado bonito porque sientes que puedes hablar con estas personas de temas que no hablarías con otras personas y que te aportarían muchísimo a nivel personal y a nivel de, oh, mira, no había considerado esta perspectiva y tal. Para alguien como yo, que realmente me cuesta mucho socializar, llegar a estos encuentros fue realmente muy bonito. Entonces, es realmente fue una experiencia bastante asombrosa. Y bueno, entonces, como les decía, estos son los dos elementos que realmente con los que yo saco más del ONFA. Realmente son cuestiones que, como les digo, si hoy me iría, yo me quedaría con estos dos aspectos. Y pues nada, ya sería todo respecto a mi perspectiva. Bueno, yo voy a ser demasiado rápida. A mí me llegó un paquete muy grande este año que era dar clases de métodos de investigación en comunicación 1 y también pues en el camino pues me encontraba un poco confundida porque decía, ¿cómo voy a enseñar análisis de contenido, ¿no? Yo me acuerdo de mis clases, me gustaban mucho, pero pues ya la gente ya no escucha la radio, que era lo que me enseñaron a analizar,
Entonces, pues sí, fue un poco complicado y Meli me ayudó. Muchos profesores y profesoras me ofrecieron ayuda, me felicitaron y demás, pero Meli me acercó con el doctor José Luis y él me invitó a participar en este proyecto del monitoreo de las elecciones y me ha apoyado mucho en las clases y después ya entra a LONFA. Ya cuando menos me imaginé, ya estaba involucrada también en la línea de género y este viaje ha sido muy maravilloso, me ha gustado mucho. También a veces es un poco pesado por todas las ocupaciones que tenemos, trabajo y demás, pero me ha gustado demasiado hacer este análisis e invitar a mis alumnos, alumnas, a que no solamente se queden con cómo analizar un contenido o que ya nada más la clase y demás, sino a utilizar estas herramientas, ¿no? Como lo digo, y lo quiero recalcar, Meli me involucró en todo esto, solo me dijo, tú acepta, di sí y no va a haber problemas. Y dije, bueno, está bien. Y ha sido muy bonito, está muy padre la parte que hacen los profesores, que hacen los alumnos, y pues ahora nos dieron el espacio aquí a nosotros, ¿no? Dijeron los investigadores jóvenes, y pues estamos de este lado. Y aquí en el estrado, pues falta otros chicos y chicas que están dentro del ONFA, que están haciendo su servicio social, y pues yo los quiero mencionar. Está Víctor, está Sergio, está Óscar, Nadia, Luis, Alfonso, Jorge, y no sé si me faltó alguien por ahí, pero pues, ¿mande? Denis y Fernanda también, y también nos han dado una oportunidad muy padre, ¿no? Ya estamos creando un sitio para que todos conozcan el trabajo, las publicaciones, las puedan consultar, y pues el ONFA sigue y va a seguir muy fuerte y los invitamos a participar con nosotros también. Bueno, mi participación va a ser más breve aún, pero yo solo quisiera agradecer a la maestra Concepción, que fue quien me invitó a esto, junto a mi compañera Melissa, ya que una administradora haciendo análisis de contenido es como algo muy loco, porque pues si bien lo analizamos de otra manera, no lo hacemos bajo una línea de investigación, ¿no? Y que ellas me hayan permitido seguir con esto, que es la perspectiva de género, que es un tema que me apasiona mucho, y que antes la verdad es que lo veía como con mucho miedo, porque leer notas donde se violentan a las mujeres es como de repente muy agresivo, ¿no? Y de repente poco soportable también, ¿no? Hay días que lees y lees otra nota y la vuelves a leer, y hay días que quisieras salir corriendo o encerrarte para no ser parte de eso, ¿no? Y que lo abordemos como una línea de investigación, pues a mí me llena mucho, y pues muchas gracias. Yo quiero agradecerles a todos su presencia aquí, y antes de que pasemos a la parte de preguntas, también quiero hacerle promoción a una infografía que está rondando en Twitter, que han generado los alumnos del doctor José Luis. Si quieren buscarlo en X, está como José Luis López Aguirre. Ahí estamos ofreciendo información de lo que estamos actualmente trabajando en la investigación, y algunos de los hallazgos a los que hemos llegado en este primer mes es que las fotografías sí dicen más que las palabras, ¿no? Ofrecemos una gráfica sobre Claudia Sheinbaum del mes de marzo, en el que las fotografías son el contenido que más se ha compartido o que más se ha visualizado o viralizado en este caso, hablando en términos de redes sociales. La candidata también en el periodo de marzo tuvo mayor crecimiento de sus seguidores, y esto va a ser como algo que va a marcar esta parte de las elecciones, ¿no? Aún no sabemos el rumbo que va a tomar, pero les invitamos a que se mantengan al pendiente de las siguientes infografías que se están generando con el grupo de la maestra Andrea Ruiz y el doctor José Luis. Gracias. Ahora sí, los invito a que participen aquí o en redes sociales con algunas preguntas, comentarios, sugerencias. Gracias. Bueno, pues ante todo, felicidades por este gran trabajo,
por esta gran participación y esta gran aportación para nuestra facultad. Los felicito en serio a todos, se ve que han desarrollado mucho su capacidad de investigación, su profesionalismo, y creo que eso es muy importante para todos ustedes y qué bueno que todos se llegaran a interesar por este tipo de proyectos. Y bueno, nosotros venimos aquí representando a un grupo que tenemos o que manejamos la asignatura de propaganda. Y pues obviamente nos interesa mucho todo lo que ustedes nos están platicando, pero sí me gustaría, ya que ustedes hacen investigación al respecto de las campañas, nosotros regularmente estamos manejando 3 tipos de campañas. Uno que es la campaña de tierra, la campaña de agua y la campaña de aire, ¿se acuerdan, chicos? La campaña de tierra pues es la campaña física, ¿sí estamos ahí de acuerdo? La que estamos tocando puertas o la que estamos frente al electorado, ¿sale? La campaña de aire es la campaña en medios tradicionales y la campaña de agua es la campaña en medios digitales. ¿Sí estamos ahí de acuerdo? Entonces, ¿qué tanto hemos avanzado en ese tipo de campaña? ¿Qué tanto futuro tenemos acerca de que poder crear un partido digital? Que eso es básicamente lo que nosotros revisamos en clase. ¿Qué tanta factibilidad hay para que exista un partido digital como tal? Porque aún observamos mucha más promoción en medios tradicionales que en medios digitales. No sé si esta perspectiva sea verdadera o si en realidad todavía falte mucho en nuestro país para acceder a partidos digitales. Esa sería una pregunta, a lo mejor como para que ustedes la revisen, ¿no? Y otra, ¿cuál es el impacto que ha generado los debates en cuanto a la aceptación de la ciudadanía? Porque, bueno, me entrevistaron en un programa y me decían que después de los debates sí ha cambiado la perspectiva o el movimiento de la aceptación de la ciudadanía en los candidatos o las candidatas. Entonces, me gustaría que nos platicaran un poquito al respecto de esto. Muchas gracias, maestra. Bueno, principalmente yo me voy a centrar un poco en lo de la campaña en redes sociales y lo que hemos podido analizar tanto en el grupo y ya en lo que ya nos arrojó el mes de marzo y demás, pues es que todavía está como que un poco débil en redes sociales, porque por ejemplo, en mi caso, en TikTok, a mí me salía la campaña más de Samuel García y de Mariana que Claudia o Xochitl. A mí Xochitl me salió por primera vez cuando fueron, que le llevaron las flores el patrón y que después que el patrón desmintió y todo lo que se hizo en respecto a eso, pero a mí me salen más publicidad, propaganda, anuncios de Samuel y de Mariana. Pero también antes de la campaña, pues en TikTok lo que yo podía ver era que cómo se vinculaba o cómo actuaba el perfil de Claudia con la comunidad, ¿no? Por ejemplo, en el concierto de Rosalía, que hasta publicó frases de Rosalía, o que fue de Kenia Oz, y así como que se quiere, o el día, ahora con la moda coquette, ¿no? Que se puso su moño y salió con su moñito a todos lados. Pero sí falta, al menos en las redes que más vemos o más consume la gente joven, pues sí falta difusión de estos medios, a diferencia de X, ¿no? Por ejemplo, yo no utilizaba X y ahora pues ya es lo que más veo por este monitoreo y podemos ver lo que decía esta Naomi, de que eran puros ataques, ¿no? Ya de esta Xochitl hacia Claudia, y Claudia es más como de que unámonos, vamos juntos, siempre también aquí pues podría destacar que ellas siempre hablan como en primera persona o siendo parte del grupo, ¿no? No son muy partidarias de lo incluyente y así, y eso es lo que nosotros estamos pues verificando y de lo que nos hemos dado cuenta. Todavía, a mi consideración, sí falta mucho para que se le dé más peso a las redes sociales como para formar un partido que a los medios digitales y tradicionales, a los medios tradicionales que ya conocemos.
Complementando un poquito la respuesta de Andy, bueno, yo llevo ya 6 años aquí en el observatorio, me tocó monitorear igual la parte cuando estuvo Andrés Manuel, Ricardo Naya y Mit. Aquí pues veíamos como el pequeño boom, ¿no? De cómo se empezaba a difundir las campañas en las redes sociales, ¿no? Creo que pues el país todavía está como caminando, ¿no? Está todavía, pues realmente no diríamos caminando, gateando, ¿no? En esta parte. Yo creo que todavía no se puede consolidar esta parte de un partido digital como tal o un candidato meramente que se mueva únicamente en lo digital, porque todavía nuestra población no está preparada para esto, ¿no? Y respecto a lo del impacto de los debates, igual lo veíamos en clase, al candidato Maines tuvo como que un poquito más de promoción o difusión, o realmente se dio. Perdón, se le acabó la pila. Bueno, vemos que se empezó a conocer más a partir del primer debate, ¿no? Porque pues antes no, o sea, no figuraba realmente. Si ahorita empieza tal vez a tomar como un lugar al lado de las candidatas, es a partir de esto, ¿no? De que empezó a hablar, pero si nos damos cuenta, en el debate ninguno ofreció alguna propuesta en concreto, y en el análisis que hemos realizado en las redes sociales, nos damos cuenta que tampoco están haciendo ninguna propuesta o algo que estén ofreciendo realmente a la ciudadanía para hacer pues esta parte del voto informado, ¿no? Entonces creo que también falta esa parte, ¿no? Para que llegue pues realmente a impactar en la sociedad. Sí, los debates sirven para que la sociedad se mantenga informada, pero todavía hay mucho que trabajar en esa parte, ¿no? Que lo que resultaba era la desconfianza por parte de la ciudadanía, porque hubo tanto ataque que dices, bueno, ¿y por quién voto si cada uno tiene tela de dónde cortar? ¿Sí estamos ahí de acuerdo? O sea, hubo tanto ataque y tanta recriminación entre uno y otro, o entre una y otra, que lo que generó, ¿no?, desde la perspectiva del conductor, es que creciera la desconfianza. Esa fue su interpretación, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta tiene que ver con el manejo de redes sociales. En este caso, pues desde su perspectiva, ¿consideran que alguna red social, digamos que ya está como que muy, se le ha otorgado ya una característica, digamos que de ideología? Porque bueno, desde lo que yo he revisado, normalmente es tradicional que aquí en la carrera nos digan, no, es que tal periódico es de derecha, tal es de izquierda y uno es el otro es de centro. En cuanto a las redes sociales, bueno, yo lo que he percibido, y es percepción, digamos que ya subjetiva, es que, por ejemplo, Twitter es muy digamos que coloquialmente ya le dirían muy derechairo, o sea, realmente es, pues, entra una Twitter y que narcopresidente, narcocandidata, Claudia no levanta, Ami, Lobel Cacas, etcétera. En TikTok, pues realmente sí está muy fuerte, bueno, lo de Movimiento Ciudadano. Incluso, pues, por ejemplo, ahí estaba muy fuerte los primeros spots de Samuel García. Y en Facebook es, por ejemplo, cuando, por ejemplo, Milenio publica muchas noticias de que no, que el superpeso se cae, la devaluación, y pues todo se llena de comentarios de que no, que solo son centavos, que es un honor estar con Obrador o es un honor estar con Claudia hoy. Desde su perspectiva, ¿existe alguna red social que sí o sí ya, digamos que pues en su mayoría total ya sea que por ejemplo en X sea, por ejemplo, pues simpatizantes de Xochitl o del PAN, TikTok, Movimiento Ciudadano, y Facebook, Morena, Milov, y Claudia Sheinbaum? ¿O cómo ven ustedes ese análisis? Pues creo que todavía no hay como algo claro de si es derecha o si es de izquierda, pero sí tienes razón en que en algunas
redes sociales predomina más un contenido que en otro, ¿no? Y el ejemplo perfecto es Mariana Rodríguez en TikTok. O sea, todos hemos visto a Mariana Rodríguez por lo menos una vez en nuestro feed de TikTok. Y ahora, por ejemplo, la canción de Maynes, o sea, no hay otro lugar donde yo la haya visto más que en TikTok. De hecho, hay una compañera que se llama Selena, está en la UNAM, va a presentar una tesis sobre un análisis que hizo sobre la campaña de Samuel García, bueno, directamente de su mujer. Ahí analiza todos los videos que publicó durante la campaña de su marido, más bien de ella, indirectamente, y pues sí se ve muy permeado esta parte de la promoción del partido, ¿no? Y bueno, aquí lo que podríamos nosotros argumentar es más bien el uso que le dan, bueno, nosotros lo marcamos por los hashtags, por las menciones, que tiene que ver con la parte de la polifonía, la parte de la retórica, cómo estructuran sus mensajes, cómo los difunden, y tiene que ver un poquito con la parte de cuánto están pagando ellos para difundir esta parte, ¿no? Entonces no podemos decirte que una red social está inclinada hacia un partido o hacia otro, es más bien cuánto los candidatos están invirtiendo en la red social. Y aquí podemos ver la parte de los públicos, ¿no? Las redes sociales se dividen en públicos. El público que nosotros tenemos en TikTok no es el mismo que nos va a ver en Instagram o que nos está reposteando en Twitter o que le da un like en Facebook. Entonces, todas las redes sociales son para un público muy diferente, aunque los candidatos repliquen ese contenido en todas sus redes sociales. Y también vemos la parte de sus feeds. Los mensajes son muy diferentes. Es lo que hemos aprendido en esta parte, ¿no? Lo que tiene que ver con el análisis de contenido que se está viendo en las materias de métodos. Y ya, gracias. Gracias, muy buenas tardes. Más que una pregunta, es un comentario para que también adviertan el alcance que tiene el observatorio de la FES Aragón, en el sentido de que ahora, además de interinstitucional, intergeneracional, como verán, hay alumnos de diferentes generaciones, unos muy jóvenes de tercer, cuarto año, con alumnos ya de hecho egresados, que ahora se va a convertir también en un ejercicio interdisciplinario. Entonces ya se está trabajando mano a mano con el equipo de ciencias de la computación para que se puedan generar algoritmos, para que se pueda apoyar en inteligencia artificial, y en ese sentido creo que esto es algo bien innovador. Se están creando células de trabajo de carácter interdisciplinario mixto, ¿no? Entonces hay alumnos de comunicación y periodismo trabajando con ingenieros de datos, no para que el comunicador se convierta en un programador y aprenda a codificar en Python, sino para que entienda básicamente cómo ahora el tema de la data, ¿no?, del Big Data, del Smart Data, pues tenemos que enfrentarlo, saber cómo trabajar con esa información y crear corpus. Y la idea es que aprendamos también de los ingenieros de datos y que los ingenieros de datos aprendan también de los comunicadores en un ejercicio de sinergia de aprendizaje continuo, ¿no?, y recíproco. Entonces yo creo que ahí hay que felicitar en ese sentido al ONFA por ese brinco o avance que está teniendo, y que más adelante en el evento que ya comentaron sobre el coloquio que va a haber en junio, al cual están cordialmente invitados, habrá una mesa sobre esa labor interdisciplinaria donde se maneja inteligencia artificial, algoritmos, ¿no?, para la gestión de los datos, que no lo vamos a hacer nosotros como comunicadores, pero que lo podrán hacer estos equipos mixtos para enfrentar el Big Data, que hasta cierto grado es un mito, ¿no? No son los grandes datos realmente los que son tan relevantes, sino datos que tienen interés para la investigación. Ese era el apunte más que nada. Creo que es importante que los estudiantes sepan ese avance, ¿no?, del observatorio. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias, doctor. Nada más
Apunte, este proyecto está regresando a los orígenes del análisis de contenido, porque en los años 50, cuando se creó la disciplina del análisis de contenido, se necesitaban generar y computar gran cantidad de datos. Fue cuando en la computación se empezó a desarrollar la posibilidad de lograrlo. Y entonces Shannon y otros tuvieron esa habilidad para conjuntarlo. Entonces, digamos que es una virtud también de este proyecto y es lo que quería comentar. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Ya no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablando sobre esto de la perspectiva de género y referente a las presidentas que están ahorita en la candidatura, a mí me entra como una incertidumbre total con Xóchitl Gálvez, que ahorita para su presidencia se postuló y está como diciendo que va a apoyar a las madres buscadoras, y siento que está un poco lucrando con el sentimiento de las madres, y no sé si vaya a ser como que algo al respecto en cuanto a eso, y no sé qué opinen referente a que esté lucrando con el sufrimiento de alguien. Pues consideramos que no es correcto. Sí lo hemos discutido en juntas que hemos tenido del ONFA, porque hemos notado muchos aspectos que pues no va, su campaña de momento no hemos visto que esté enfocada a perspectiva de género. Entonces, como mencionas, sí es preocupante que siendo mujer, siendo candidata para el puesto que se postuló, pues que una persona así nos represente, ¿no? Y justamente es lo que a nosotros en el ONFA pues nos preocupa, ¿no? Que estas personas que no tienen perspectiva de género pues lleguen al poder, ¿no? Pero pues obviamente esto aquí pues lo decidimos todos, ¿no? Todos decidimos pues quién va a ocupar ese puesto. Y esa es mi opinión. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, sí, justamente nos hemos dado cuenta con Xóchitl que hace puro ataque. Luego en su biografía pone que es inclusiva y demás, y luego en sus mensajes no lo hace. ¿Qué otra cosa hemos visto en Xóchitl? Pues que se jala o que aprovecha como que en esto de las bandas, ¿no? Ya metió un Molotov, metió a varias gente como para que, pues yo supongo que con el fin de darse como que más importancia dentro de los medios, por ejemplo, con todo lo que está de moda, ¿no? Está agarrando las modas y demás, pero a mí algo que me llamó la atención es que el Día de la Mujer, el 8 de marzo, publicó a lo mucho 2 cosas referentes al tema. Sin embargo, del Huipil comentó como 3 veces, hizo 3 infografías, una foto donde salía ella y demás, y pues es parte de su vestimenta, ¿no? Que la vemos casi siempre. Pero a mí me llama mucho la atención que le dio más peso a el Huipil que al 8M, ¿no? O que luego también en Semana Santa pues prácticamente no publicó nada porque dijo que eran días para guardar, ¿no? Entonces, ahí también vemos cómo funciona o cómo está funcionando su campaña y para qué rasgo va, ¿no? Mis alumnos me dicen, no, pues es que nosotros no queremos votar por cierta candidata porque ya vimos cómo funciona, ¿no? Puro ataque, no nos ha dicho nada de lo que está proponiendo, de lo que va a hacer, y nada más vemos ataques, ¿no? Ya aprendimos a atacar a cualquier persona, y dicen, hasta estamos preocupados, ¿no? Este análisis ya preocupó a mis alumnos más que ayudarlos a tomar una decisión ahora para votar. No, y también invitarlos a ustedes que, pues, aunque yo diga que, no sé, que soy una candidata con perspectiva de género, pues que se den cuenta en el discurso que emite si realmente tiene perspectiva de género. Desde ahí simplemente se pueden dar cuenta, ¿no? Y creo que ya existen muchos libros, muchos manuales, hay mucha información en internet para que ustedes se den cuenta y puedan tomar una decisión, pues, asertiva, ¿no? E informada.
Bueno, creo que si ya no hay ninguna otra pregunta o comentario, ¿no? ¿Sí? Sí, tenemos una. Buenas tardes, pues me parece muy interesante como el hecho de que, pues no sé, retomen esta parte del análisis con perspectiva de género, pero quisiera preguntar si hay otros, no sé, bueno, otros tipos de análisis, digámoslo, hablando de otras poblaciones en situación de riesgo, como, no sé, podrían ser las personas de la comunidad LGBT o, no sé, por ejemplo, las personas trans o incluso hacia los pueblos originarios. Entonces, no sé, mi pregunta va como orientada hacia si hay también pues tipo de investigaciones, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, también se analiza si es que los candidatos están pues también abarcando este sentido de los pueblos originarios y también están pues, no sé, hablando del racismo que se vive pues en México, ¿no? Entonces, pues más o menos esa sería mi pregunta. Aquí en el observatorio, en nuestro libro de códigos tenemos una parte, bueno, nosotros nos dedicamos realmente a analizar la parte de los mensajes, no a analizar las personas como tal o los grupos de poblaciones, y uno de las secciones que codificamos es si se está mencionando a una persona del género binario, no binario, y la verdad es que no hemos encontrado ninguna publicación por parte de las candidatas que mencionen a esta parte de la comunidad. La verdad es que no nos dedicamos a analizar pues partes de la población como tal, más bien es el contenido, el mensaje es lo que nosotros rescatamos, ¿no? Tal vez en un futuro podemos inclinar alguna investigación, pero pues sería platicarlo pues en conjunto, ¿no? Porque las decisiones se toman en equipo, ¿no? Y deberíamos de ver si la investigación pues lo da, ¿no? Y el contenido que se está viralizando. Bueno, posiblemente podría entrar un poco en análisis mediante logos, el etos o el fatos, porque se analiza el discurso, la imagen, el sonido y demás, y también tenemos un libro de códigos también relacionado a diferentes temas. Es un diccionario que creo que tiene demasiados temas y muchísimos tópicos, ¿no? Tenemos economía, tenemos salud, tenemos diferentes temas y por ahí podríamos hacer un análisis independientemente, ¿no? Si a mí me llama mucho la atención algún tema de la comunidad, cómo reacciona o cómo habla Xóchitl de la comunidad, pues lo podríamos hacer sin ningún problema, ya especificándolo, o el interés también de los alumnos. Pero el Logos nos da la capacidad de pues poder englobar los mensajes, ¿no? Clasificarlos. Habla de religión, habla de género, y en género pues hacer todo el análisis que se hace bajo la perspectiva de género. Habla de religión, de economía, de deportes, de lo que hable, y así irlo englobando, y ya si es de interés de la comunidad, del equipo de trabajo, someter más el mensaje o analizar más el mensaje de Xóchitl o de Claudia ante estas comunidades, pues se puede realizar. Bueno, creo que en general básicamente la cuestión es un poco, como nos encargamos de analizar, bueno, en esta línea de investigación estamos analizando la publicidad, entonces la cuestión es, si no hablan de si no hablan mayormente de otro grupo de comunidades marginadas, entonces no va a aparecer en los mensajes que vamos a analizar. Entonces, de hecho, creo que esa sería una conclusión bastante interesante. No lo vamos a mencionar, no lo vamos a analizar porque efectivamente no encontramos mucho al respecto. Y bueno, con esto damos por concluida nuestra participación. Quiero agradecerle a las personas del panel por sus valiosas aportaciones y conocimientos, y también quiero agradecerles a todo el público que nos acompañó el día de hoy por su asistencia, por su entusiasta participación con sus preguntas y comentarios. Y ahora me permito realizar la entrega del reconocimiento a cada uno de los invitados. Y lo voy a hacer muy rápido porque no tenemos tiempo.
Entonces, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores de Aragón, División de Ciencias Sociales, Comunicación y Periodismo, me permite otorgar este reconocimiento a la licenciada Andrea Ruiz Barrios. También a mi compañera Carla Ruiz Barrios. A Naomi Madian Ramírez Fernández. Daniel Isaac Maya Méndez. Y a mí, Melissa Saldaña José. Muchísimas gracias y les extiendo la invitación para que se unan a este tipo de proyectos.